Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, seguimos cocinando la previa del encuentro amistoso entre El Salvador y Honduras, ya que es uno de los clásicos centroamericanos más representativos. Es por eso que traemos 5 curiosidades del duelo entre salvadoreños y hondureños. Desde ya les digo que si quieren agregar algo más, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Yo he seleccionado 5, pero ustedes pueden seguir aportando y aportando. Vamos entonces con la primera curiosidad, a la que he denominado clasificando al mundial en patio ajeno. Algo que me pareció muy interesante cuando estaba buscando datos curiosos acerca de esta rivalidad histórica entre El Salvador y Honduras es que la segunda y última vez que la selecta clasificó a un mundial, que fue rumbo a España 82, lo consiguió jugando ante la selección, bueno, no ante la selección, lo consiguió jugando en territorio hondureño. Fue un hexagonal en la cual Honduras y El Salvador estaban participando, estaban también México, estaba Haití, estaba la selección de Canadá y si no mal recuerdo Cuba era la última selección. Eran 6 equipos y El Salvador consiguió su boleto hacia España 82 jugando en territorio hondureño. Pero la curiosidad es más grande porque la segunda vez en la historia que Honduras clasificó a un mundial, que fue para el de Sudáfrica 2010, lo consiguió en territorio salvadoreño. En esa ocasión se jugaba la última jornada de la hexagonal final rumbo a Sudáfrica 2010 y Honduras tuvo que visitar el estadio Cuscatlán para enfrentar a la selecta de Carlos de los Cobos, una selecta que ya estaba eliminada y que no tenía realmente posibilidades para avanzar a ese mundial. Honduras ganó 0-1 gracias al gol de Carlos Pavón Plumer, con el que eliminaron a Costa Rica de la clasificación directa. Posteriormente la selección tica tuvo que ir a jugar el repechaje contra Uruguay y Honduras se metió con boleto directo, acompañando a México y a Estados Unidos. Lo que hizo aún más fuerte la rivalidad es que no solo lo consiguió en territorio salvadoreño, sino jugando contra la selección del Salvador. La segunda curiosidad, retrocedemos y volvemos al Mundial de España 82, ya que para ese Mundial la CONCACAF dispuso de 2 boletos directos para el Campeonato del Mundo, los cuales, como ya dije, se estaban disputando entre México, Canadá, Cuba, Haití, Honduras y El Salvador. Pues fueron catrachos y guanacos o salvadoreños los que obtuvieron el pase a la siguiente ronda. Honduras lideró esa hexagonal con 8 puntos conseguidos y El Salvador fue segundo con 6 puntos en su haber, para una eliminatoria en la que todavía los puntajes de clasificación eran de 2 puntos por victoria, no 3 como es hoy en día y que ya está adoptado más que firmemente en el fútbol. Honduras ganó el duelo directo ante El Salvador en esa eliminatoria, por cierto, 1-0 y se clasificó como líder al mundial. Ambos llegaron al Mundial de España 82 con buenas expectativas, sobre todo El Salvador por clasificar a su segunda Copa del Mundo, pero ambos fueron despachados en las primeras de cambio. Se fueron en la fase de grupos del Mundial, aunque El Salvador lo hizo sin puntuar en el campeonato y Honduras obtuvo 2 empates, uno de ellos muy reseñable porque fue contra la selección española, de hecho tras ir ganando el primer tiempo 0-1 y terminar empatando 1-1 el partido. El tercer dato curioso me hizo buscar directamente los últimos encuentros eliminatorios o de juegos oficiales que ha habido entre El Salvador y la selección de Honduras. Me pareció curioso que El Salvador logró conquistar tierras rivales en eliminatorias en los últimos 2 partidos que se jugaron, claro, en diferentes categorías. La selección masculina jugó por última vez un partido oficial contra Honduras en el año 2022, si no mal recuerdo, en el año 2022, donde la selecta obtuvo su primera victoria histórica por eliminatorias en San Pedro Sula, derrotando 2-0 a la H con los goles de Darwin Serén y Nelson Bonilla, que encima le dieron a El Salvador en esa clasificación rumbo al Mundial de Qatar todavía impulso para tratar de buscar algo en las últimas jornadas. Pero es que la selección femenina de El Salvador
dirigida por Eric Acuña, se fue a plantar en el año 2023, el año pasado, ya en los últimos meses del año, se fue a plantar a Tegucigalpa, en el estadio Chelaco Uclés, si no estoy equivocado, y ganó 1-0. La anotación de Daniele Fuentes sirvió para que El Salvador saliera con 3 puntos que lo encaminaron en vía Liga de Naciones hacia la primera Copa Oro de su historia, la primera clasificación a Copa Oro de su historia. Si le queremos dar un poquito más de retroceso al asunto, pues bueno, en esa eliminatoria masculina rumbo a Qatar 2022, El Salvador de hecho le ganó la serie a Honduras, empatando el primer partido en el Estadio Cuscatlán 0-0, y como ya lo dijimos, en el Olímpico Metropolitano sacó la victoria 0-2 ante la escuadra de la H, mientras que la selección femenina de El Salvador ganó su primer partido 0-1 jugando en el Chelaco Uclés, en el estadio de Tegucigalpa, pero luego cuando recibió en el Mágico González a la H, la goleó 5-0. Por lo tanto, en las últimas eliminatorias, El Salvador en diferentes categorías ha tenido esa pequeña paternidad en teoría contra Honduras, aunque parezca longevamente 2 años, muy poco tiempo, han cambiado muchísimo las cosas. El cuarto dato curioso me parece que era el más obvio de mencionar de todos: la guerra del fútbol, la famosa guerra del fútbol. Rumbo a las eliminatorias, o en las eliminatorias rumbo al Mundial de México 1970, existía una tensión política entre Honduras y El Salvador. Concretamente en 1969 fue que estaba más desatado este aspecto, sobre todo porque aproximadamente 300.000 salvadoreños habían sido exiliados de territorio hondureño. Esto porque ya existían las tensiones. En medio de toda esta tensión política se estaba realizando la segunda ronda de clasificación al Mundial de 1970, con la casualidad que Honduras y El Salvador se enfrentaron en dicha segunda ronda. En Tegucigalpa la H venció 1-0 a El Salvador, pero en la vuelta, ya jugando en San Salvador, la selecta logró darle la vuelta al partido, derrotando 3-0 a la selección hondureña y eliminándola de toda posibilidad de avanzar al Mundial de México 1970. Posteriormente, El Salvador enfrentaría en una serie en la tercera ronda a la selección de Haití, ganando un partido, perdiendo otro, y en el partido de desempate logrando su boleto mundialista para disputar el primer mundial en su historia. Pero esta llave eliminatoria entre Honduras y El Salvador, y que terminó con la victoria salvadoreña, fue la excusa perfecta para desatar un conflicto bélico que fue conocido como la guerra del fútbol en ese debido momento. Y el último dato curioso que he querido poner es la serie histórica en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado entre Honduras y El Salvador desde que empezaron los años 2000 hasta hoy día 2024, que nos volveremos a enfrentar? Bueno, desde el año 2000 hasta hoy día, Honduras y El Salvador y Honduras se han enfrentado en 30 ocasiones. La serie histórica de este siglo favorece a la selección catracha con 19 triunfos. El Salvador únicamente le ha podido ganar en 4 ocasiones a la H desde ese momento y ha habido 7 empates. Honduras tiene más del doble de goles marcados contra El Salvador, 57 goles anotados por la selección que hoy en día dirige Reinaldo Rueda, mientras que la selecta, que hoy día es dirigida por David Dóniga, tiene 20 anotaciones a su favor. Desde inicio de siglos ha habido una paternidad latente, esto en selección masculina evidentemente, de Honduras hacia El Salvador, a pesar de que en la última eliminatoria se quedó muy bien ante Honduras sin perder ninguno de los 2 partidos y ganar ese partido histórico en San Pedro Sula, pero hay una evidente tendencia a que la H nos supera o nos suele superar en esta clase de partidos desde que ha arrancado este siglo. Estos son los 5 datos curiosos que quería dar acerca de la rivalidad entre El Salvador y Honduras, que hoy tendrá el episodio número 31 en el siglo XXI. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.